Bueno, muy bien. Hoy vamos a indicar, yo diría, el eje de todo lo que es el proceso espiritual. La base fundamental de la vivencia espiritual, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante entenderlo bien y ponerlo en práctica. Pues es la base, es el eje fundamental de toda la enseñanza espiritual y de toda la vivencia que luego se pueda tener, ¿vale? Y esta indicación es simplemente unas frases cortas, que es que el ser humano esté despierto en su verdadera naturaleza de ser, que el ser humano esté consciente de sí mismo y de la experiencia simultáneamente en lucidez, que toda la práctica inicial espiritual es para que la conciencia es reconocida y vivir desde ahí, en claridad. A esto se le puede llamar despierto. Despierto quiere decir que anteriormente el ser humano no se daba cuenta de la conciencia que es y había una divagación en el pensar y en las emociones. Porque este eje fundamental de la conciencia, de la capacidad de darnos cuenta, es fundamental en lo que hemos ido nombrando constantemente. Y lo que hemos ido nombrando constantemente es que la enseñanza verdaderamente mística espiritual no se basa en creencias, ¿de acuerdo? Se basa en libertad, en respeto. No se basa en ningún tipo de condicionamiento o adoctrinamiento. Se basa en unas enseñanzas donde te permita quitarte de la manipulación y por lo tanto tú como ser humano tampoco manipular. Pero para que esto suceda debemos ir despertando a la conciencia que ya somos, que no nos distraigan los pensamientos adquiridos. Entonces, el primer esfuerzo que debo de realizar es el de estar despierto en la conciencia que yo ya soy, la capacidad de darme cuenta. Al inicio, esta indicación parece que no se entienda bien y me gustaría hoy dar indicaciones para ver si la entendemos bien y si la podemos poner en práctica, porque es la base, es el pivote donde se asienta toda la vivencia espiritual, ¿vale? Entonces, estar despierto en conciencia al inicio es una indicación muy simple, que es simplemente que te estás dando cuenta inmediatamente del presente de lo que está sucediendo en el presente. En el presente puede estar sucediendo cualquier cosa. Ahora bien, otra cosa es la interpretación mental que le estás dando tú a lo que está sucediendo. La interpretación puede ser observada, puede ser mirada, sí, también. Entonces es cuando soy capaz de observar los pensamientos. Lo que sucede es que el ser humano normalmente la interpretación que tiene al estímulo exterior quiere decir, para empezar a entendernos, quiere decir lo que está sucediendo en el presente, lo que está sucediendo ahora, aquí, mejor dicho, aquí. Entonces, lo que está sucediendo y él mismo como la conciencia que se está dando cuenta, se mezclan. Él no se da cuenta de sí mismo,
ni es capaz de coger distancia no solamente de lo que sucede, sino de lo que la mente piensa sobre lo que sucede. Pero lo que piensa la mente de lo que sucede es posible ser observado, ser mirado. Pero para ser mirado, aunque así a simple parece que esto es fácil, mantenerse consciente de todo lo que sucede fuera y dentro del cuerpo, en este caso en el cerebro que decimos, o en la mente, por así decirlo, esto cuesta más, porque el ser humano no se ha replanteado el sentido propio de identidad. Acordaros que identidad decía que es aquello que se mantiene constante, inalterable en todo momento y circunstancia. Y lo único que se mantiene constante, inalterable en todo momento y circunstancia es la capacidad de darte cuenta. Esa capacidad. Al inicio, el ser humano que se acerca a la mística, a la vivencia espiritual, oye todo eso, pero no sabe cómo acogerse, cómo realmente vivir eso, porque está la mente tan acostumbrada a que él es el pensamiento y las identificaciones que hay en el pensamiento, que de pronto ha de hacer como una práctica, un entendimiento y práctica para resituarse en esa capacidad de ser consciente. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede? Que esto normalmente tiene una duración, no para todos, pero para la gran mayoría tiene una duración. El despertar en conciencia del ser que soy, que es conciencia. Esa conciencia que se está dando cuenta. Y eso es fundamental, porque la conciencia es lo que te va a dar la noción de realidad inmediata de lo que se está viviendo y no dejarte escapar o malinterpretar lo que se está viviendo, que es estar presente en el presente. Y este es el eje fundamental, porque a través de ahí es lo que antes hemos dicho, que no nos basamos en creencias. Esto lo has de vivir. No te creas nada. Mira lo que se indica y reconócelo en ti mismo. ¿Eres suficientemente consciente? ¿Te das cuenta de todo lo que está pasando? ¿O estás completamente alterado por la identificación que tomas a lo que pasa y de seguida lo que pasa te afecta mucho, te emociona mucho? ¿O brota en ti, sin saberlo, un impulso de tristeza o de victimismo, o un impulso de victimario, de orgullo, o de vanidad, o de prepotencia, o una sensación de miedo, de culpa, de inquietud? Eso es importante verlo, porque si no, no estás viendo lo que está sucediendo. Y no es tapar lo que está sucediendo a la persona, es ver bien lo que le sucede a la persona. Ya no solamente lo que está sucediendo en el exterior, que otras personas te pueden dar una serie de indicaciones o unos comportamientos en los cuales a ti como persona te afectan en una medida o en otra. A cada persona le afectan en una medida u otra. Sino simplemente ver lo que está surgiendo emocionalmente y mentalmente, o el impulso a hacer a tu comportamiento. ¿Qué tipo de comportamiento? ¿Qué tu expresión? ¿Qué está buscando? Esa expresión viene dada de algo que se busca, de algo que quiere reafirmar. Entonces, si no hay la plena o el pleno vivirse en conciencia presente, no podré objetivar todo lo que es posible ser objetivado. ¿Y qué es posible ser objetivado? Es evidente que hay un cuerpo. Es evidente. O
es de una capacidad superior, pero no tan superior, porque la mayoría de las personas cuando se ponen en ello se dan cuenta de lo que piensa la mente. Entonces es observar un pensamiento. El pensamiento, perdón, es observable, es un objeto de observación. Y una emoción o un sentimiento también es un objeto de observación. ¿De acuerdo? Entonces, debo de entrar más en realismo y sobre todo en realismo personal, no huir de lo que le pasa a esta persona, sino vivirlo plenamente, ser plenamente consciente de lo que sucede, de los pensamientos que hay, de las emociones que hay. Luego ya decimos que viene otro apartado que es fundamental también y lo acogemos como base en la espiritualidad, que es purgar todo eso. Y eso es una época larga de purgación, ¿entendéis? Pero el eje fundamental es que tú estés viviendo desde el darse cuenta. O sea, que estés empoderado de ti. Y cuando decimos empoderado de ti, quiere decir de la conciencia que se está dando cuenta. ¿Entendéis? Y eso es fundamental. Debido a ese eje fundamental de la práctica, practicamos meditación, practicamos atención, practicamos contemplación, practicamos observación, darnos cuenta de todo lo que sucede. ¿Entendéis? Este es el eje fundamental. A partir de ahí va a venir todo, porque no es cuestión de dar información espiritual de diferente índole sin tener como base este principio fundamental, sino iremos a entrar en un otro mundo de las creencias. Y ese mundo de las creencias es el que no nos interesa. Nos interesa la vivencia. Y la vivencia ha de ser irrefutable, de realidad inmediata de ser. Eso es. Por eso, este es el eje. Ahora bien, hay un apartado en esto que estoy diciendo, que es pasar de estar bastante dormido a estar un poquito más despierto o estar despierto del todo. El hábito mental hace que surjan pensamientos y distracciones. Como dice el gran maestro Shiva Sambho, estar en la luna, estar en la mente mariposa, que decían ya en la línea oriental. Entonces uno ha de detectar cuando, debido a la mente y el hábito que ha habido, está distraído, está en la luna. Y cuando la mente mariposa, como las mariposas que vuelan de flor en flor, así el pensamiento, de una cosa a la otra, de otra a otra, pasando entre medio una serie de emociones que vive la persona. Desde lo que se trata es que te des cuenta cuando tú al inicio te estás dando cuenta de que te estás dando cuenta. Parece un lío de palabras y parece realmente insólito tener de dar esta explicación cuando uno ya es la conciencia. Pero es como si la conciencia fuera un sol y delante de él se le pone un filtro de colores, que son los pensamientos y las emociones en relación. Y entonces es cuestión de ir limpiando ese filtro y vivir el experimentar desde la conciencia que eres, el darte cuenta. Dice, yo ya me doy cuenta. No, fíjate, sé más humilde, sé más sincero y fíjate el nivel de distracción que hay durante el día. Y esa indicación de ser consciente, al inicio el ser humano no sabe cómo ubicarla, le parece algo que se le va entre los dedos, como el jabón en el agua, ¿sabéis? Como una bola de jabón en el agua. Entonces se ha de empezar
en un momento como ahora, que hay atención, que estáis tranquilos, atentos, pues ¿quién se da cuenta? Pues tú. El darse cuenta, la conciencia, tú como conciencia. Y si hay tranquilidad y hay atención y no hay barullo mental que está en desacuerdo, en acuerdo, o tiene emociones de quedar bien o quedar mal o cualquier cosa, simplemente, sencillamente, es la conciencia dándose cuenta. Tú. Ese tú, que ahora tú te puedes dar cuenta, o doy la posibilidad a que sea así, lo puedes mantener todo el día. Si hay nerviosismo normalmente, si hay mucho pensamiento, si hay mucha pretensión en el futuro o recordatorio del pasado, pues el filtro empieza a surgir. Y entonces estás conduciendo, estás andando, puedes hacer la vida normal de un ser humano, pero dormido. Dormido de su verdadero ser, que es la conciencia. Claro está, al principio ha de haber un grado de tranquilidad, de sosiego, de relajación hasta diría. Luego uno puede ser consciente siempre. Pero al inicio, esta relajación, este estar tranquilo como persona, este estar prestando atención de una manera deliberada pero no tensa, te hace vivir por un momento algo que parece que es muy leve. Que yo hago la pregunta si os dais cuenta, que os estáis dando cuenta, y normalmente me decís que sí. Pero esto que tú has detectado, que me doy cuenta, como contraste, ha de llegar un momento que sea intenso, que brille por él mismo, que sea intenso, que brille por él mismo. Entonces tú, como contraste de antes de estar viviendo en el movimiento del pensamiento y de las emociones, te das cuenta de ti, de la conciencia. Otra indicación es que ese que se da cuenta, en realidad podríamos asociarlo a algo muy importante en la práctica, que se llama silencio. Es en la mente donde hay ruido y hay pensamientos, pero en la conciencia no hay ruidos, hay silencio. El silencio, que luego como espacio y silencio alberga todo lo que sucede en el presente. Entonces es como un silencio sostenido que eres tú, un silencio sostenido que eres tú. Esta es otra indicación que es muy válida, entrar en el silencio del ser y tener segundos o minutos en silencio. Es un contraste porque antes eso no existía, había un movimiento de pensamientos constante. Entonces el decir, ahora no hay pensamientos y simplemente está el ser silencio, un silencio que es presencia y que al mismo tiempo es como darle espacio a todo lo que sucede, pues como contraste es significativo. Si fuera un contraste muy fuerte, que por alguna razón que a algunos seres humanos les pasa, un contraste muy fuerte, que quiere decir que la mente se quedara en silencio y tú detectaras este silencio y que tú eres en el silencio, tú eres en el silencio como conciencia, entonces habría un impacto considerable, en donde seguramente si la persona no ha tenido indicaciones de esto, tendría de llevar un tiempo hasta poder asimilar, porque su costumbre habitual
era un proceso de estar pensando y que al mismo tiempo los mismos pensamientos le llevaban emociones y las emociones les llevaban al pensamiento, y que fácilmente es deducir que es el resultado de una vivencia desde pequeñito. Va más allá porque tiene unos procesos kármicos, pero que sí, que se viviría muy en contraste. También puede suceder que lo vayas viviendo progresivamente. Si lo vas viviendo progresivamente, entonces el contraste no es tan fuerte. Te vas quedando en segundos en silencio, siendo consciente de ser consciente en el verdadero yo soy. Luego de segundos vienen minutos y así progresivamente se va aumentando. Es verdad que el hábito de pensar, el hábito de las emociones es fuerte, quiere decir es un hábito. Como tal hábito se repite y tiene fuerza y no se puede detener en general al momento. Es verdad. Y cuando la persona empieza su actividad normal, ese hábito está ahí, enlazado. Por eso, durante una época, es conveniente un ejercicio de prestar más atención, una atención más plena, no una tensión, porque a veces con la atención se asocia tensión. Practicar la meditación, practicar la contemplación con todo el despliegue de los sentidos a través del cuerpo en la experiencia humana, estar contemplando y no pensando. Y el hacer esas prácticas progresivamente va despertando a tu verdadera naturaleza de ser, la conciencia. ¿Entendéis? Y esto es lo fundamental, porque puede haber mucha enseñanza espiritual que te resuene o que tu intuición, tu corazón la capte como verdadera. Es posible todo eso. Pero la base es esa, porque si no al final puede caer toda la enseñanza espiritual en una especie de creencia. Y no, la enseñanza espiritual, hemos dicho antes, no es una creencia. Es despertar a la conciencia que tú ya la eres. Lo único que hace falta es despertarla. ¿Entendéis? A veces se indica, porque es tanto el movimiento de la mente, el estar disperso, el estar en la mente mariposa, o como el mono saltarín, que también decían en las tradiciones orientales, que va en los árboles de rama en rama sin parar, así la asociaban a la mente. Entonces es posible que tú te empieces a dar cuenta por fases, por momentos, por pequeños momentos, de que tú eres el ser que eres. Y eso es la importancia fundamental, que empieces a darte cuenta de que tú eres ese tu ser, que es conciencia. La mente no te va a dejar estar en él. Y te va a decir, ¿y tú qué sabes? Y esto ya es una cosa, no te estás enrollando. O sea, la mente periférica tiene esa cualidad. Entonces, al principio es bueno indicar de que estés en paz. Claro, la indicación de paz es muy fácil decirlo. Otra palabra asociada a eso es tranquilidad. Date tiempos en la vida, digo por cuando cuesta meditar, cuesta contemplar, cuesta estar atento, date tiempos en la vida a estar más en paz, más en tranquilidad, y intenta mantenerte en esa tranquilidad. Un ratito en tu casa paseando, tranquilo, busca estar tranquilo, en paz. No pienses tanto, busca estar tranquilo.
en paz. Mira que ahora no te está molestando nada, o no hay cosas muy importantes para tu ego o para tus problemas mentales, pues entonces en ese momento goza de esa paz, goza de esa tranquilidad. Y ves aumentando estos periodos de tiempo hasta ir despertando ese que se da cuenta, ese que eres tú. Y cuando ya empiezas a despertar un poco, entonces es cuestión de mantenerlo. Entonces muchas veces durante el día el ser humano tiene que decir, no, eso no, yo soy la conciencia consciente, ahora. Entonces usa cualquier frase que le sirva bien para estar presente en el presente y no estar divagando en los pensamientos. Los pensamientos, todos ellos, te dicen que es muy importante que pienses lo que pienses. Y si te fijas, no es importante. Sí que hay una parte que se ha metido en la mente, esa tozuda, que te han dicho que has de pensar mucho y que has de tenerlo todo controlado y todo planeado. Pues no, no es así. Está muy bien sin planear nada. A más que todo funcionará solo. Todo funcionará solo. Y cuando quieras planear, planea, pero porque tú quieres, no porque hay una exigencia mental de que tienes de planear. A veces los impulsos en relación con los demás son otros, es impulsos de querer tener la razón o de dar conocimiento de cosas a los demás. A veces no, son impulsos de quedar muy bien, un funcionamiento de la personalidad bastante hipócrita, viviendo unas cosas y diciendo otras y haciendo otras. Entonces esto se tiene de ajustar en la verdad, ¿entendéis? Y estos son indicaciones fundamentales porque a eso, a la conciencia que somos, es a lo que debemos despertar, es a lo que hay que poner la máxima fuerza posible para despertar. Si quieres, claro. Si tu mente te está diciendo que todo eso no te interesa, pues no te interesa, ya está, sigue. Hasta se te está dando la enseñanza y es para quien quiera. Entonces ahí es donde está. Al inicio es muy normal que la persona todo eso ni lo entienda, ni le vibre nada en el corazón. Le parece como una especie de lío de líos, porque está con sus problemas de su casa, de su familia, de sus hijos, o de su pareja, o del trabajo, y todo esto es la vida intensa que tiene. ¿Entendéis? Y cualquier cosa que no le hable de repetir sus problemas y la política y lo que pasa y las guerras en la humanidad y los problemas y sus opiniones, las opiniones que él tiene que son las verdaderas. ¿Entendéis? Está en eso. Y todo eso es lo que ha de bajar. Cuando empiezas a intuir que tu realidad verdadera es tu presente, en presencia. Y no tanta información y a veces cantidad de información espiritual. Que si otros planos, que si otras dimensiones, que si... Bien, si resuena en tu corazón y quieres escucharlo bien, pero el eje de la espiritualidad es ese. Es vivir en conciencia, despierto. Despierto no es una cosa que decir, este está despierto, oh, qué cosa. No, es algo sencillo y natural, despierto, natural. Dice, las personas luego se la dan, yo ya estoy despierto espiritual, yo estoy iluminado. ¿Qué te ha dado? ¿Un foco de luz en la cara? ¿O qué? No va por aquí. Si se llama iluminación, es porque la misma conciencia es luz que ve. No una luz que ves, una luz que ve, una luz que es conciencia. Y si se llama despierto es porque el hábito que antes se tenía de estar pensando, emociones,
pues ya no está, o al menos en parte de tiempo del día ya no está. Sencillamente, en sencillez y en simplicidad, la conciencia está presente. Cuando se está presente en conciencia, pues es muy natural, muy normal. Sí que es verdad que cuando estás en presencia de conciencia, sostenido, aparece de forma natural paz. Y aparece de forma natural integración de la experiencia. Eso le llamamos amor incondicional. Y aparece un fluir en la energía que hace que vivas un gozo. Y casi ese gozo y esa alegría de ser, por el mismo ser, casi la quieres transmitir o simplemente te quedas en silencio. Eso sí es verdad. Pero primero hemos de pasar la primera etapa. Y es toda una etapa. Porque a medida que vas haciendo prácticas para despertar a la conciencia que tú ya eres, empiezan a aparecer circunstancias y cosas. Por ejemplo, pueden aparecer cosas del pasado, que con que hay más simplicidad y hay más nobleza y honestidad personal, entonces no te enrollas con las cosas como te enrollabas tirando patada adelante o cambiando la situación que te viene como un recuerdo. Y te viene un recuerdo donde hiciste un poco de maldades. No te portaste tan bien con esa pareja, con ese amigo, con esa situación, con ese hijo. ¿Entiendes? Y cuando lo ves, ¡ay, no te gusta! Pero has de saber que tú eres la conciencia que has venido a experimentar y que esto ha sido una experimentación. ¿Y qué has de hacer en eso? Pues lo que ya aparecería de una forma natural. ¿Qué aparecería de una forma natural? Que no te gusta haber vivido eso. Como persona, no te gusta haber hecho eso, haber dicho eso, haber tenido este comportamiento, no te gusta. De verdad que no te gusta. Primer punto. Una vez que tú tienes ese sentimiento, le pedirías perdón a la persona y te pedirías perdón a ti, no solo de haber vivido eso, que sí, de haber tenido de vivir eso, pues de ti en el sentido de no estar suficientemente despierto y que a partir de ahora pretendes estar más despierto y transmitir más paz y más amor. Eso no quiere decir que te dejes manipular, porque en ti ha de estar un fundamento que es la libertad. Y te pueden venir pues emociones que te atrapan, como es la base del ego. El ego, la base de él, casi son muchas emociones, pero una que es fundamental es el miedo, que se proyecta luego en miedos en determinadas circunstancias del futuro o del posible futuro que piensa tu mente. Pero el eje también está en el miedo que tiene a la muerte, porque con que se cree ser el cuerpo-mente y sabemos perfectamente que el cuerpo se muere, ahí está. Entonces tiene miedo, hay ese miedo. Entonces, ¿ya has detectado que hay miedo? Vale, lo reconozco. Pero ya no le doy más energía, no le doy más atención, no le doy más valor. Lo dejo, no me enrollo con él. Ni quiero no tenerlo, ni quiero tenerlo, ni lo quiero compensar, ni lo quiero disfrazar. No, vivo cada vez más, si estoy despierto, intento estar despierto, el presente inmediato. Lo que está sucediendo ahora mismo. Y entonces esto es una época que le llamamos de purgación. Y te debieran venir muchas cosas, no solo de esta vida, pero bueno, solo con esta vida ya hay suficiente, de momento, pero te pueden venir, ¿entendéis? Y todo esto hay que irlo liquidando, hay que irlo purgando. En la medida que vas purgando, también en parte te facilita que tu despierto es más vivo.
pero se puede estar despierto y vivir toda la purga. ¿Entendéis? Pero ¿dónde radica la enseñanza? Radica en que te empoderes de ti. Empoderarte de ti. Eso. No en dejarte manipular por nada ni por nadie. Pero claro, cuando decimos empoderarte de ti, no quiere decir empoderarte de una creencia, porque las creencias van y vienen. Sí, se pueden sostener en el tiempo y se pueden hacer barbaridades con las creencias. En nombre de las creencias de Dios se han hecho barbaridades, y en nombre de las creencias políticas se hacen barbaridades. Porque todo lo que es no fomentar la paz, el amor hacia todos y hacia todo, es una barbaridad. ¿Entendéis? Entonces, de eso se trata. De que te sientas, porque en el momento en que vives desde la conciencia, por decirlo así, te sientes libre, libre de los condicionamientos mentales, libre en la inmediatez del presente, siendo la conciencia consciente en todo y unido a todo. Libre. Es el pensamiento que te puede condicionar, o son los pensamientos o las doctrinas de los demás que te pueden condicionar, pero no tu naturaleza de ser. Tu naturaleza de ser es libre de naturaleza. Es libertad total de ser en el instante, cuando ya no hay miedo, cuando no hay culpa. ¿Que hay que pasar por ir purgando eso? ¿No rechazarlo? Sí. Pero tu eje, tu indicación, lo que deberías de amar sobre todas las cosas es la verdad, no de pensamientos, la verdad en mayúscula, y vivir en ti, en tu verdadero ser, en lo que tú verdaderamente eres. Ahí. Y entonces durante un tiempo te darás cuenta la cantidad de despiste que hay mental. Eso es lo que tienes de empezar a dar. No es agradable purgar y ver todo el despiste, no es agradable, pero durante un tiempo, si amas verdaderamente la verdad, para ahí vamos. Sobre esto que se ha indicado, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta? A ver, te explico una experiencia personal. ¿Explica? A ver, yo antes, hace años, iba por la calle, era como la chica feliz, pero feliz, feliz. Es decir, todo me parecía que lo tenía controlado, la familia, los amigos, todo. Era como me parecía a mí que mi vida perfecta. Luego con los años me he dado cuenta que no. O sea, que estaba mariposeando, ¿no? Vale. Sí, porque fíjate que sobre lo que has dicho y cómo lo has dicho, ¿eh? Tú dices, parecía que todo lo veo así. Que todo lo tenía controlado. O sea, que todo lo que estaba sucediendo en mi vida era tal cual yo, el personaje tuyo, quería que fuera. Sí. O sea, que tenías una época que lo que tú querías, entre comillas, estaba sucediendo. Pero claro, de lo que hablamos no es del querer, hablamos del ser, ¿entiendes? Y entonces el ser en ese sentido es una integración y aceptación de lo que hay. No estoy contento por lo que sucede, que podría tener su contentamiento, pero mi base del contentamiento es por ser, no por lo que sucede. Porque tú sabes bien que si tú hubieras abierto tu corazón, mucha información de la que recibías no era agradable,
habían personas, situaciones que no lo pasaban bien, ¿vale? Entonces, había un encerramiento en tus pequeñas cosas de familia y parecía que las cosas estaban bien, pero era producto del pensamiento. Entonces estabas en una especie de reafirmación de unos valores que luego la vida te habrá demostrado que tampoco era así del todo, porque has visto que no era así. Puede ser que la mente que quiere compensarse, como por ejemplo esto le pasa a algunas personas, les pasa, que tienen momentos del día o no del día, durante la semana, que imaginan situaciones que les gustaría vivir. Las imaginan, porque yo le diría esto, haría esto, si yo tuviera esto. Es algo que con el pensamiento intentas compensar lo desagradable que estás viviendo. Y entonces te imaginas situaciones. Y te imaginas situaciones. No todas las personas, pero algunas personas lo hacen. Y entonces fantasean para no sufrir tanto. Aunque en general la mente, esta que hemos adquirido debido a la sociedad, su base es perder energía, quitarte la paz, o sea que va en contra de una salud completa corporal y de una tranquilidad completa personal. Siempre está atacándote, que quiere decir haciéndote una crítica de ti en sentido negativo. Y te crees que es verdad la crítica que hace, ¿eh? ¿Te la crees? O atacando o haciendo una crítica hacia los demás, normalmente. Pero luego está la compensación con la mente, imaginándote lo que podría ser. Hay personas que llegan, poquitas, pero hay personas que llegan al límite de eso. Y al límite quiere decir que interpretan la realidad para no sufrir. Y tú hablas con ellos y dan una interpretación de lo que sucedió de una manera positivista falsa. ¿Me entendéis? Pero es para compensar, porque detrás de eso hay una inseguridad, hay una inquietud, hay una angustia, que no la quiere ni mirar. Y entonces interpreta en aparente positivo. Otras están viviendo un tormento, porque interpretan en un aparente negativo. Y entonces siempre están mal y todo lo ven mal y todo es un esfuerzo y todo es un desastre y la vida no sirve para nada. Es un proceso mental que le da mucho tormento a la persona. Normalmente es una entre medias, normalmente, ¿eh? Aunque podríamos destacar que hay personas que están como viviendo más natural del ser en un 70-80% y otras personas que están viviendo un 70% más en el ego y su problemática. ¿Entiendes? Y luego hay un intermedio. ¿Entiendes eso? Ahora es como que estoy más liberada, Sí. más tranquila, mi entorno un poco mejor, pero cuando me planteo que me doy cuenta tarde, después de la situación. Bueno, lo haces en diferido. Sí. Digo, es que lo tenía que haber pensado antes, pues me sale después. Sí, pero eso está bien. Esto está bien. La fuerza impactante de la personalidad, que es el ego, acordaros que personalidad es de persona, que es máscara de teatro, es tan fuerte en el momento que te sale el hábito, te sale el impulso del hábito, y ya está hecho. Pero luego te das cuenta, me salió la crítica, me salió el castigar a alguien, me salió un pensamiento negativo, me salió. Pero bueno, como mínimo, al cabo de un tiempo, y a veces es tiempo muy corto, te das cuenta, entonces refrenas y te das cuenta. Lo que pasa es que al principio, ya os digo que esto puede ser un poco larguito, la persona se flagela
Y dice, ¿ves? ¿Cómo lo vas a cambiar nunca? Entonces hay algunos que llegan a decir, yo voy a ser así siempre porque yo soy así. Y entonces para intentar pasar mejor la vida, yo soy así. De estúpido o de lo que sea, yo soy así. Y hay algunos que van así, porque es una manera de decir, bueno, pues es así. No es así, no es así. ¿Que está puesto en ti y funciona automático? Sí. Pero que esto lo puedes deshacer, también lo puedes deshacer. ¿Entiendes? Entonces, que tú te des cuenta, al menos que no te flageles. Ya te has dado cuenta, ¿vale? ¿Qué quiere decir el darse cuenta de algo, que es como la purga? Quiere decir que sobre todo no te culpes. La culpa no sirve para nada, solo sirve para una cosa, que es, en otra ocasión lo intentaré hacer mejor. Pero no te flageles, porque hasta ahora había asociado, cuando uno recordaba una acción del pasado, o no de tal pasado, casi hace un ratito, que ha hecho daño a alguien, o se ha hecho daño a sí mismo, entonces tenía de hacer algo para hacerse daño. ¿Os acordáis que en las líneas religiosas hasta se hacían daño en el cuerpo físico? Para quitarse la culpa, para pagar sus deudas. No, por Dios, ahora no toca eso. Ni ahora ni nunca, no toca eso. Tú tienes de pagar tus deudas despertándote e intentando la próxima vez, y si es posible y hay alguien entre medias, pedirle disculpas. Esto te hace verdaderamente humilde. Lo siento, me sale así, me salió así, lo siento, disculpa. Pues esto es lo válido, pero no castigarte a ti. Y eso se proyecta también con los otros, que es castigar a los otros. Por eso las personas están cargadas de odio y quieren castigar a los otros, quieren que sufran porque a mí me hicieron sufrir. Y así no vamos a ningún lado. Su conciencia, aunque dicen, no, porque este es un psicópata, este no tiene conciencia, como a veces dicen, este no tiene alma, deja. Ahora, intenta parar todo lo que puedas parar que vaya en fin de mal inmediato, si puedes. Pero luego dale la libertad, porque él mismo ya llevará a sus procesos que tiene de llevar. ¿Vale? Eso sí. Muy bien. Lo dejamos por hoy. Nos hemos alargado un poquito. Venga. Abrimos los brazos. Juntamos las manos. Agradecemos nuestro día de hoy, nuestra sesión de yoga integral, yoga completo. Que tengáis un buen domingo, que vaya bien. Gracias. Gracias.